Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ramsés y Nina en su segmento denominado, bueno, ese segmento que cada semana nos están llevando a ese conocimiento más claro, a ese conocimiento de lo que son nuestras vivencias, a ese conocimiento de lo que se va renovando a través de la transformación. De lo que vamos recibiendo, allí va llegando esa renovación. Así que gracias por el mensaje, Ramsés y Nina. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la introducción. Todo muy bien, gracias a Dios. Ahorita, pues, un poco con el clima un poco feo por si se traba la señal, pero estamos bien. Sí, estamos muy felices de estar otra vez aquí y de que Dios nos hable cada vez que compartimos, mientras estamos estudiando y durante el programa. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Bueno, vamos a comenzar orando. Padre, gracias porque yo sé que tú obras a través de esto, Dios, porque cualquier persona que esté escuchando tú puedas tocarla y que tú puedas hablarle y moverte, que no seamos nosotros, sino que seas tú. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta ocasión va a ser las estrategias de Satanás. Vamos a estar tocando como todas estas maneras en las que el enemigo nos trae esa división, ese temor, nos aleja de Dios, de esa intimidad de Dios, porque pues hemos hablado mucho acerca de la intimidad, acerca de las maneras en las que nos podemos dirigir a Dios, acerca de los frutos del Espíritu, de los atributos de Dios, de la creación, de todo esto, pero también este tema es un tema que pues que sí debemos de conocer para saber cómo es que el enemigo se acerca a nosotros, para que nosotros no podamos estar en esa intimidad con Dios. Porque claro, el enemigo, la Biblia lo dice, ¿no? Como el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿no? Entonces creo que debemos de saber cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza, porque de esta manera nosotros podemos identificar los momentos cuando estamos siendo atacados, pero también que nos está alejando de Dios, ¿no? Que es lo más importante, o sea, la cercanía y la relación que tenemos que tener con Dios. Sí, creo que yo ahorita también estaba recordando un libro que leí hace tiempo que se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que es de C.S. Lewis, y el título suena como muy feo, como si fuera algo satánico, pero realmente es como a través de la vida y experiencia de C.S. Lewis. C.S. Lewis es el que creó la historia de Narnia. Como él hablaba... Cristiano, ¿no? Sí, es cristiano. Fue un cristiano muy importante en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Muchísima gente vino a Cristo por él porque tenía un programa radial y él hablaba específicamente a los ateos y agnósticos. Era un hombre increíble. Pero bueno, el chiste es que él escribió este libro conforme a sus vivencias de qué fue lo que lo fue alejando de Dios, pero que eran como estrategias que usaba el enemigo y mayormente como hablaba de la condenación, de distraer el enfoque de este nuevo creyente hacia otros enfoques que seguían viéndose como si fueran enfoques de la iglesia, enfoques buenos y Bíblicos. muy... Ajá, pero a la vez como que muy nobles, como inofensivos, pero que de alguna forma aún así lo estaba desenfocando de Dios, ¿no? Como para mí mi desenfoque siempre es que necesitamos más finanzas para poder llevar un mejor apoyo a las comunidades indígenas, ¿no? Que se ve muy noble y no se ve malo, pero sin embargo eso a veces me desenfoca de Dios. ¿Quieres agregar algo, no sé? Pues sí, más que nada es como saber identificar, como Nina está diciendo, las cosas que nos hacen perder la esencia o la intimidad con Dios.
podemos ver que el enemigo usa un sinfín de ataques que muchas veces se relacionan con cosas que vivimos de pequeños, o sea, como muchos traumas, muchos miedos que no han sido superados, muchas, ¿cómo decirlo?, dolores que surgieron de la infancia y hasta ahora siguen repercutiendo en nuestras vidas, ¿no? Es una manera en la que el enemigo como hace que nosotros nos dobleguemos ante él y no confiemos al 100% en el Espíritu Santo, en Dios, ¿no? Como eh, que dejemos de lado como esa autoridad que tiene Dios ante el enemigo y que nos olvidemos de que realmente Jesucristo vino por nuestros pecados, pagó por ellos y por lo tanto nosotros recibimos este regalo inmerecido, ¿no? De la gracia, de la salvación. Entonces, el enemigo usa tantas herramientas, tantas cosas que habitan en nosotros tristemente, como no dejar, muchas veces es como el enemigo tiene más terreno en nuestro cuerpo que Dios. Entonces, creo que entre más nos vamos acercando a Dios, más va ganando terreno Dios, pero cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a temer, cuando empezamos a juzgar, a dividir, a muchas cosas, es cuando el enemigo empieza a ganar terreno. Entonces, Dios ya no tiene tanta autoridad en nuestras vidas como lo tenía antes. Entonces, esta es una característica muy importante del enemigo, de que debemos entender que hay muchas cosas que se presentan que pueden ser inofensivas, como pues ayudar a alguien que por ejemplo, toda la vida ha sido ayudado y lo sigues ayudando y lo sigues ayudando, pero no te estás dando cuenta que le estás haciendo un mal, porque esta persona está dependiendo de lo que tú estás haciendo para él. Entonces tú no le estás ayudando a depender de Dios, estás ayudando a depender de ti, de lo que tú le estás dando. Esta es una manera como en la que el enemigo tanto a ti como a la otra persona ataca, porque ya no es, ya ni tú ni la otra persona están teniendo esa, como están apuntando a Dios, como lo hacía Moisés, ¿no? Que él siempre apuntó al pueblo de Israel a Dios, y cuando él quiso robar la gloria fue que fue destituido de la tierra prometida. Entonces, como podemos ver que todos estos males que nosotros pensamos que son buenos realmente están perjudicando a las personas, como este simple ejemplo, ¿no? De que les acabo de comentar. Y creo que también estaba haciendo como un análisis respecto a lo que dijo Ramsés de robarle la gloria a Dios de Satanás. Creo que esto mismo que él quiso lograr, como, o sea, no recuerdo en qué versículo viene, pero como que él quería destituir de su poder a Dios, o sea, como en las típicas películas de que un men le quiere quitar el poder a este reino. O sea, y él quiere tener todo el poder y etcétera. Ese es en Ezequiel 28. Bueno, el punto es que lo mismo quería lograr Satanás, ¿no? Él quería tener la gloria y quitársela a Dios. Y esa misma estrategia la usa constantemente con nosotros, a veces cuando no nos damos cuenta. O sea, a veces puede ser con algo muy simple, como cuáles son tus hobbies o las cosas que más disfrutas hacer. Y a veces le estás dando más gloria a todo esto que a Dios mismo, ¿no? Cierta persona, tal vez no se vea malo, pero le estás dando más gloria a esa persona que a Dios mismo, ¿no? Es esta estrategia que él usa y otra vez. Y hay algo que un líder nuestro, como siempre menciona, de en qué estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Y en donde estés invirtiendo la mayor parte de tu tiempo, ahí está tu corazón. O sea, pero si yo a veces invierto mucho tiempo como en la fotografía, porque una de mis pasiones más grandes es la fotografía. Pero entonces yo le estoy dando más la gloria a la fotografía que a Dios, aun cuando no se vea como algo malo, pero mi corazón ya está perteneciendo más a una cosa que a otra. Y esto es como algo que podríamos analizar en este momento, como
¿qué es una de las cosas que más disfruto hacer o practicar? Y si le estoy dando más gloria a eso que a Dios, si le estoy dando más tiempo a eso que a Dios. Claro. Bueno, también quería leer como otro versículo de que es como cuando habla del engaño que tuvo Eva con la serpiente, ¿no? O sea, realmente, no sé, muchas veces ni nos damos cuenta de qué momento caemos. O sea, por algo Jesús mismo puso la oración como de en el Padre Nuestro de no nos dejes caer en tentación, porque Él sabía que es algo como tan simple que a veces ni te das cuenta ni lo viste, como no era como algo que tú esperabas que se iba a presentar como una mujer que te iba a llamar al adulterio o un hombre o las drogas. A veces que se ve como tan inofensivo y creo que también hay un versículo que habla de esto, como que viene vestido a veces como en seda blanca, pero que sí termina siendo algo muy, que nos lleva y nos aleja de Dios. Como estábamos ayer hablando con Ramsés respecto a Salomón, como yo dije, ¿cómo es posible que Salomón siendo tan sabio? Y, y pues sí, o sea, era el hombre más sabio y lo tenía todo. Y Ramsés como dijo, y incluso él escribió Cantar de Cantares, que demostraba una devoción muy, muy grande a Dios. ¿Cómo es posible que se haya alejado de Dios de tal manera, no? No que haya cometido un error, porque todos cometemos errores, pero que se haya desviado su corazón hacia otros dioses. Y algo que Ramsés me dijo es como, pues se confió de acuerdo a sus deseos y sus placeres, ¿no? Y se dejó como llevar por esto hasta el punto en que se alejó completamente de Dios. Y las consecuencias fueron como demasiado grandes y tristes, la verdad. Y creo que este proceso que es como el proceso de la tentación, como muchas veces podemos verlo desde el inicio y, y podemos darnos cuenta como cuando estamos pecando, muchas veces si alguien nos confronta, si alguien se da cuenta que estamos haciendo un mal, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Rechazamos esa verdad, ¿no? Como ya desde ahí, desde que nuestro corazón decide rechazar esa verdad, ya el enemigo ya entró, o sea, como el pecado ya entró, o más bien la tentación ya entró y es cuando se comienza a consumar el pecado, ¿no? Porque comenzamos a rechazar esa verdad, es decir, que no es así, que no está en lo correcto, y como fruto de esto, nuestro corazón o nuestra conciencia se endurece, ¿no? Entonces, es este ciclo, ¿no? Como de que se rechazamos la verdad, se endurece nuestro corazón. ¿Por qué? Porque comenzamos a tener pensamientos hacia esta persona, en contra de esta persona, y decimos, no, pues es que esta persona está equivocada y es que esto que estoy haciendo no es así. Entonces, empezamos a endurecer nuestro corazón a tal grado que comenzamos a amar lo que estamos haciendo, ¿no? Que es el pecado, ¿no? Y que comenzamos, no nos damos cuenta y decimos, wow, pues esto es algo que me gusta, ¿no? Como las drogas, ¿no? Como empiezas, te dicen, no, no consumas drogas, esto te va a llevar a la perdición, te va a llevar a la destrucción, te va a llevar a quebrantar a tu familia, muchas cosas. Y tú dices, no, pues solo quiero probarla, ¿no? Entonces, yo menciono esto porque mi vida también fue, o sea, yo salí de las drogas un pasado muy fuerte. Entonces, como sales de esto, más bien entras a esto, perdón, y te vas dando cuenta que te gusta, ¿no? Que te empieza a gustar esta verdad. O sea, le empiezas a amar, tu corazón se empieza a endurecer y por más que te digan, tú tienes argumentos y dices, no, pero es que esto y esto y esto y defiendes a capa y espada tus convicciones para seguirte drogando. Entonces, después de que ya amas esto, ¿cuál es el siguiente paso? Es la destrucción. O sea, ya cuando ya no, ya,
se te presentó una, dos, tres, cuatro oportunidades y no las quisiste recibir para salir de ese hoyo, entonces es cuando viene la destrucción, ¿no? Como Dios siempre trae el juicio porque es una manera de demostrar amor. Entonces lo que Dios hizo cuando fue el diluvio es que Él estaba quebrantado, que su corazón estaba roto, literalmente dice la Biblia. Sí, 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 bueno, estoy parafraseando. ¿Y qué fue lo que Él hizo, no? Que solamente halló gracia en una persona y su familia y decide inundar a todos los demás, ¿no? Porque pues realmente la humanidad estaba cegada, estaba quebrantada más bien hundida en una mentira y porque ellos deciden rechazar esa verdad y deciden amar esa mentira, entonces ellos ya no amaban a Dios, ellos ya no buscaban a Dios y solo había un hombre que era Noé, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo es que Dios puso un límite y dijo, ok, ustedes ya no pueden seguir así porque yo amo tanto esta creación mía que quiero que continúe, entonces yo voy a partir de una persona, ¿no? Y su familia. Entonces, así la humanidad continúa, pero fue una demostración clara del amor tan profundo que Dios nos tiene, ¿no? Como decir, ok, yo sé que ya no me aman ustedes, pero también, pues, viene el juicio, ¿no? O sea, como del juicio no se salvan. O sea, de las consecuencias de sus acciones no se salvan. Entonces, todas estas, estos ejemplos nos hacen ver que realmente cuando, o sea, cuando cometemos algo malo, pues siempre va a haber algo que nos va a estar repercutiendo, ¿no? Y siempre van a haber estos dos caminos, ¿no? Estos caminos donde nosotros vamos a decidir si rechazar la verdad o si arrepentirnos del pecado y del egoísmo, ¿no? O sea, como o tú rechazas la verdad y dejas que tu mente y tu corazón se endurezcan, o tú decides, ok, estoy pecando, estoy siendo egoísta, entonces voy a arrepentirme, ¿no? Porque quiero realmente caminar, ¿no? Y es cuando empiezas, con el arrepentimiento empieza todo, ¿no? Como empiezas a resistir al enemigo, la tentación se empieza a ir poco a poco, empiezas a depender del Espíritu Santo, que es yo creo que lo más importante, dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti, ¿no? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces por lo tanto el Espíritu Santo tienes que dejar fluir al Espíritu Santo. Y después viene la renovación, o sea, un hombre nuevo, ¿no? Viene nacer de nuevo, como simbólicamente está escrito, ¿no? Del bautismo. Entonces, todos estos pasos es cuando tú aceptas la verdad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú decides rechazar la verdad? Endureces tu corazón, como ya lo habíamos visto, tu mente, haces que la oscuridad comience a gobernar en ti, empiezas a amar esa oscuridad, genera odio, genera envidia, genera, ¿qué más puedes decir que genera? Genera orgullo, genera egoísmo, destrucción, genera ambición. ambición y todo esto, ¿a qué te va a llevar? A la destrucción. O sea, entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos señalando, la Biblia lo dice, ¿no? La espiga en el ojo ajeno, ¿no? Cuando nosotros tenemos un tronco, perdón, la astilla en el ojo ajeno cuando nosotros tenemos un tronco en nuestro ojo que no estamos viendo, ¿no? Entonces, son cosas muy claras que la Biblia te dice para que el enemigo siga ganando terreno en tu vida, ¿no? Sí, yo creo que hay algo que estaba recordando que una vez dijo un maestro, como hay veces que callas tanto tu conciencia, que no sé si la conciencia a veces será el mismo Espíritu Santo susurrándote, aun cuando no eres cristiano, pero hay veces que como callas tanto tu conciencia que ya después no hay nada ahí. O sea, ya se vuelve como pura oscuridad, porque fue tanto que la callaste que dejó de hablar y ya esa parte va a quedar como oscura. Y hay veces que cuando cruzamos un límite, cruzamos otro y otro y otro, porque si ya cruzamos y vimos que nada nos pasó, pues le sigo, ¿no? Como que ya es más fácil.
Porque sí, al menos sucedió como con una amiga mía en la universidad, como ella cruzó el primer límite que teníamos como respecto a las drogas. Y yo le dije como, oye, ten cuidado porque ya cruzaste este límite que tú tenías y ella tenía una razón muy fuerte porque su hermano había terminado como un drogadicto, ¿no? Pero ella siguió y siguió y siguió hasta el punto de que falleció porque siguió cruzando cada vez más límites. Y hay veces que es esto que dice Ramsés, como llegamos a la destrucción al callar nuestra conciencia, al rechazar la verdad, al endurecer nuestro corazón. Y tal vez no siempre muramos, pero tal vez nos convertimos en esa persona que tú le tienes miedo o odio, ¿no? O sea, por decir, pensemos como en todas estas personas que se dedican al crimen organizado. No creo que en su primer acto malo, no creo que no hayan sentido como algo que les decía, oye, esto no está muy correcto. Pero sin embargo lo siguieron haciendo y cruzaron cada vez más, hasta que algo dentro de ellos se cayó y ya solo había oscuridad. Y ellos se convirtieron en esta persona a la que todos se tienen miedo, que causa tanto sufrimiento y dolor, que por una persona tal vez muchos mueran. Y hay veces que es como que Dios nunca prohíbe el pecado solo porque sí, ¿no? O sea, Dios no dice como, pues odio el pecado y punto. Como si dijeras, pues odio los frijoles. O sea, Dios sabe por qué odia el pecado y sabe por qué el pecado es malo para nosotros, porque sabe que va a llegar la consecuencia en que el pecado de tal vez solo una persona pueda destruir la humanidad o muchas personas, como Hitler, ¿no? Era una persona que movió a muchas, que terminó matando muchas vidas. Dios sabe la consecuencia del pecado en nuestras vidas, que puede terminar en muerte o en una oscuridad tan profunda dentro de nosotros que a la vez va a causar como un sinfín de consecuencias y acciones terribles. Claro, como es algo muy, muy fuerte esto de darnos cuenta siempre cuando estamos cruzando un límite, ¿no? Como este tren que va a toda velocidad y pasa la primera fase, ¿no? Y sigue a la misma velocidad y pasa la segunda fase y va con más velocidad todavía, pero en estas fases le indica un límite, ¿no? Entonces, ya cuando llega la última fase, que ya es como, digamos, que ya estás pecando, es cuando este tren llega a este muro, por tan rápido que iba, se descarrila y llega a este muro y se estampa. Entonces podemos decir que muchas veces el pecado así es, ¿no? Como nos da la primera advertencia, que es la primera fase, la segunda advertencia, la segunda fase. No bajamos de velocidad, entonces llega el momento donde nos descarrilamos y órale, ¿no? Contra el muro. Y creo que estas son como las consecuencias de nuestros actos, como entre más conocemos, creo que más bien tenemos más responsabilidad, ¿no? Como Dios nos ha dado una libertad, pero con responsabilidad. No podemos, como decir, Dios ya pagó por mis pecados y tan, no voy a hacer lo que quiera, no, sino que porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Porque sabemos que Dios, que Jesucristo pagó por nuestros pecados, entonces por lo tanto debemos de esforzarnos más en agradar, en ¿cómo decirlo? Como en someternos más a Dios y por lo tanto los frutos buenos irán dando, ¿no? Como ya lo habíamos hablado anteriormente acerca de los frutos malos, los frutos buenos, que árbol bueno no da frutos malos y árbol malo no da frutos buenos. Entonces, siempre que nosotros dejemos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros, que es un paso muy importante, porque cuando tú dejas que el Espíritu Santo fluya a través de ti, va a haber una renovación, va a haber una transformación en ti. Entonces, cuando empiezas a ver que, o sea, ya no puedes hacer algo malo porque no puedes, porque el Espíritu Santo está predominando, está reinando en tu interior y por lo tanto va a ser muy difícil.
siempre y cuando te acerques más a Dios, te acerques más a esta intimidad. O sea, no hay pecado que separe que supere nuestros límites, y la Biblia lo dice. Entonces, siempre vamos a poder hacer frente a un pecado, pero creo que lo que va a depender aquí es qué tanto queremos realmente superar esto, ¿no? Es algo muy fuerte, ¿no? Como ver ahorita la humanidad y ver tanta destrucción y ver cómo siguen empeorando las cosas, y preguntarte cómo es que la humanidad puede llegar a tantos extremos. Y Dios mismo se lo preguntó, ¿no? Incluso Dios mismo lo dijo, ¿no? De que se arrepentía de haber creado esta humanidad. Pero Dios mismo nos tiene tanto amor y tanta compasión que debemos de ser sabios en saber agarrar ese regalo, ¿no? Ese regalo de gracia, de amor, de compasión, de mansedumbre, ¿no? De sabiduría. Es algo súper fuerte que debemos de saber entender, para que así, en lugar de que nos estemos alejando más a Dios, lo honremos, lo glorifiquemos, dejemos de condenarnos, porque el enemigo es lo que siempre trae, ¿no? Siempre que cometemos un error, la condena. No, pues ya no voy a acercarme a Dios porque ya lo decepcioné una, dos, tres veces, y no puedo hacerlo, y me esfuerzo, y yo creo que ya Dios no me ama. Esos son pensamientos que el enemigo está trayendo en ti, no que el Espíritu Santo está trayendo en ti. Pero ¿qué pasa cuando tú cometes un pecado y dices, Señor, perdóname realmente? Como, no lo quiero hacer, no puedo hacerlo solo, quiero que tú habites en mí. Y al otro día, ¿qué? Volviste a caer, pero lo mismo, y te sigues esforzando, te sigues levantando. Entonces, esto es lo que Dios ve como la intención de tu corazón, de que si realmente le estás echando ganas, si realmente te estás esforzando, si realmente estás creyendo en Él y en lo que Él es, en lo que Él hizo, o si nada más estás condenándote diciendo, no, Señor, ya no puedo, ya me tengo que alejar, perdón, ya me voy, o sea, ya no soy digno. Claro, nadie es digno, pero eh, o sea, como en lugar de hacer esto, sí nos damos cuenta como estos extremos, ¿no? Como decir, ok, pues ya no, ya sé que ya no puedo ser perdonado. O otra es como de eh, simplemente escucho la voz de Dios, perdón, y me dejo guiar por el Espíritu, ¿no? Entonces es algo muy importante en esto, y sí es muy bueno recalcar esto, como no dejar que la condenación en nuestros errores, en medio de nuestros pecados, nos esté quitando esa cercanía con Dios, porque eso es lo que hace el enemigo. Todas estas cosas que les hemos mencionado, el egoísmo, el miedo, el chisme, la duda, la división, el orgullo, el desear cosas, eh, poder, el pecado que consumimos a través de los ojos, a través de la carne, como todas estas cosas son estrategias que el enemigo nos pone porque nos quiere alejar de Dios, ¿no? Como estas cosas se pueden consumir en un solo pecado, como yo pequé una vez y todo esto surgió. Pero ¿qué pasa? Que Dios nos ama tanto que está dispuesto a abrazarnos, a esperarnos, a decir, mi hijo, aquí estoy, por favor, ven, no te alejes. O sea, yo sé que la regaste, yo sé que cometiste un error, pero aquí estoy para perdonarte y ayudarte a levantarte y a caminar contigo. Eso es lo que Dios siempre nos dice, y es una verdad que debemos de abrazar, porque esa es la realidad de la resurrección, es la verdad del regalo inmerecido de la gracia de Dios. Sí, y creo que yo me gustaría terminar, porque ya se terminó el tiempo, mencionando este versículo donde Perdón, sí. dice Jesús como, y yo he venido a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Porque a veces yo veía como esto de tienes que dejar atrás el pecado y todo lo que conllevaba ser cristiano, lo veía como una lista que me daban así como tienes que hacer esto para ser buen cristiano. Y me daba un pesar tan fuerte como sentir de, nunca voy a lograrlo, y es como si fuera que tenía que cumplir muchas reglas y me abrumaba, ¿no? Pero no era esto, era solo como Dios sabía o sabe
que es lo que nos lleva a tener vida real, como sentir vida en nosotros y sentirnos bien y felices. Y era como a través de todo esto que lográbamos tener esta vida y que aparte Él nos ha dado el mismo espíritu que moraba en Jesús, en nosotros, con el que podemos vencer esto, el espíritu con el que Él venció la tentación en el desierto, que nadie ha podido vencer el pecado, que Él lo venció, ese mismo espíritu está en nosotros y Él vino a darnos esta vida a través de lograr vencer estas cosas en nuestra vida. Entonces sí se voy a terminar. Padre, gracias porque tú viniste a darnos vida, porque no viniste a condenarnos ni a traernos muerte ni una carga pesada que no pudiéramos con ella, sino a traernos libertad. Y Dios, yo pido que puedas revelarnos más esto, que puedas abrir más nuestros ojos a esto y sentir la convicción de que podemos contigo vencer estas cosas y llevarnos a esta vida abundante que tú prometes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, terminamos con esto y les queremos dar gracias que nos acompañan y que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de ustedes y que fluya a través de esta emisora. Gracias.